La entrevista política con Juan Manuel Jiménez. Doctor en Ciencia Política, diputado tapatío y coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara Baja. Diputado Clemente Castañeda, muchísimas gracias por estar en el programa. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto poderme comunicar con tus radioescuchas. Y una aclaración de entrada, no soy doctor, no me he titulado del doctorado. Todavía no. Todavía no, sigo escribiendo una tesis justamente sobre derechos indígenas en México, pero bueno, la verdad es que estoy dedicado ahora a la política y la academia la hemos dejado un poquito de lado. Pero vale la pena la aclaración porque si no, al rato nos acusan de promover lo que no somos. Claro, ya que estamos en esas, ¿qué estudió usted, coordinador? Yo estudié ciencia política. En realidad es que la carrera se llama Estudios Políticos y Gobierno en la Universidad de Guadalajara. Hice una maestría en la New School for Social Research de Nueva York. Ahí mismo cursé estudios de doctorado y bueno, pues con la tesis de doctorado inconclusa. Hoy tengo concluidos exámenes de grado, cursos de defensa de la propuesta. Sin embargo, bueno, sigo trabajando en la tesis. Diputado, hablemos de su trayectoria política. ¿Cuándo decide incursionar en este mundo del servicio público? En realidad es que yo he hecho política en el sentido amplio del término desde hace muchos años, desde mi época estudiantil en la preparatoria, en la universidad. Me involucré en el movimiento estudiantil, un movimiento estudiantil crítico respecto a las autoridades de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente milité en el Partido de la Revolución Democrática, del cual pues prácticamente me corrieron, que es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida. Lo digo con mucho respeto para los perredistas de veras. Posteriormente ingresé a Movimiento Ciudadano. He tenido la oportunidad de trabajar en el gobierno municipal, en el Congreso del Estado, no solamente como director de un órgano técnico de asuntos metropolitanos, sino en el Congreso del Estado de Jalisco como diputado y coordinador del grupo parlamentario, en la pasada legislatura de Jalisco, y hoy como diputado federal y también coordinador del grupo parlamentario Movimiento Ciudadano. ¿Por qué afiliarse a esta máquina naranja? La verdad es que mi trayectoria en Movimiento Ciudadano comienza en el 2012. En el 2012 nosotros desde el PRD intentamos que Enrique Alfaro, hoy presidente municipal de Guadalajara, encabezara la coalición a la gubernatura de Jalisco. Armar la coalición en Jalisco fue muy difícil. Era una coalición que pretendíamos llevar a el PRD, Movimiento Ciudadano y el PT con Alfaro a la cabeza. Fue muy difícil armar esa coalición. Se impusieron los intereses y las lógicas de los partidos y optamos nosotros por construir a través de Movimiento Ciudadano pues una candidatura estrictamente ciudadana. Eso nos llevó a Movimiento Ciudadano, quien nos abrió las puertas, concretamente nuestro coordinador nacional Dante Delgado, y de la mano de él y de la dirigencia nacional, pues hoy hemos construido a Movimiento Ciudadano en muchas partes del país, pero fundamentalmente en Jalisco, donde somos la primera fuerza política. Diputado, ¿algún padrino político? Pues no, yo soy responsable de mis propios actos, buenos y malos. Sí, bueno, es que hay muchísimos políticos que tienen a alguien detrás de. Diputado Clemente Castañeda, pues hay que conocerlo mejor con preguntas cortas, respuestas cortas. ¿Café o té? Café. ¿Personaje histórico favorito? Juárez. ¿Quién tiene la llave de su corazón? Mi familia. ¿Dulce o salado? Dulce. ¿Cuántos idiomas habla? 2. ¿Color favorito? Naranja. ¿Caliente o frío? Frío. ¿A qué político mexicano vivo admira? Esa es una muy buena pregunta. No, en realidad es que no tengo ninguna admiración por nadie, pero respeto por muchos. De acuerdo. ¿Animal preferido? El perro. ¿Acción o comedia? Comedia. Si pudiera viajar al pasado y darse un consejo a usted mismo, ¿qué consejo se daría? Debí haber seguido estudiando música. Muy bien. ¿Qué música le gusta escuchar, hablando ya de música? Yo soy muy versátil en mis gustos musicales, pero soy rockero de corazón. Inicié escuchando rock de música de protesta,
pasé por la trova como todo joven con aspiraciones revolucionarias e idealismo, pero me instalo en el rock clásico. Soy fan de U2, de Coldplay y algunos otros grupos de esta naturaleza. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta. Me encuentro platicando con el coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en la Cámara Baja, con Clemente Castañeda. Diputado, muchísimas gracias por aguantarme la pausa comercial. No, hombre, muchas gracias por esperarnos. Oiga, diputado, pues cuéntenos un poquito. Está a punto de acabar el periodo ordinario de sesiones de esta 63ª legislatura. ¿Qué destacar por parte de Movimiento Ciudadano? ¿En qué chambearon los diputados federales de esta bancada naranja? Bueno, Movimiento Ciudadano ha mantenido una agenda desde el inicio de la legislatura y esa agenda se ha reforzado en este periodo. Digamos que nuestra agenda ha versado sobre temas de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Hemos sido muy firmes en todas estas discusiones y hemos puesto además el ejemplo en una serie de temas, particularmente en el tema de transparencia. Nosotros hemos insistido, y además lo decimos con mucho orgullo, ser el único grupo parlamentario que en su totalidad tiene presentada su declaración 3 de 3. No hay ningún otro grupo parlamentario en esa condición. Hemos trabajado en temas de austeridad. Concretamente, acabamos de anunciar nuestro rechazo al bono navideño, que es un insulto para los mexicanos y que es una especie de recurso extraordinario que se quieren repartir los diputados. Movimiento Ciudadano ha dicho que no aceptará este bono de fin de año, que correspondería más o menos a 150,000 pesos por diputado, como ya lo hicimos de manera consistente el año pasado, exactamente en los mismos términos, donde cada diputado rechazó 340,000 pesos, 350,000 pesos. Nos hemos dedicado también a muchos temas relacionados con derechos humanos, particularmente a defender a los grupos vulnerables, y ahí hemos dado una batalla muy fuerte en temas como trata de personas, tortura, desaparición forzada, desplazamiento forzado, etc. Y tercero, pues hemos dado también una batalla en términos presupuestales, donde nosotros hemos hecho una serie de señalamientos a las inconsistencias que tiene el presupuesto en términos de su planteamiento como motor del desarrollo, que desafortunadamente no es tal. Hemos cuidado que haya una distribución equitativa del presupuesto, que los gobiernos de Movimiento Ciudadano tengan también condiciones presupuestales, rindiendo por supuesto cuentas y siendo transparentes. Y por último diría que uno de los temas que ocupó gran parte de este periodo fue la insistencia de Movimiento Ciudadano para atender el tema de la relación bilateral con Estados Unidos. Correcto. Lo decimos además de manera anticipada. Nosotros fuimos los primeros que insistimos en la posibilidad de que Donald Trump pudiera ser presidente de los Estados Unidos. Nos tiraron a locos, claro. Nos tiraron muchos norteamericanos de loco a Trump. Nos dijeron que eso no podía pasar en nuestro vecino país del norte. Hoy desafortunadamente es una realidad y lo que hemos insistido nosotros es que no podemos permitir la pasividad y la ingenuidad del gobierno mexicano para atender esta relación bilateral, que necesitamos ser mucho más fuertes y más enérgicos. Como diputados federales, ¿qué van a hacer el próximo 20 de enero cuando tome protesta oficialmente el señor impresentable, el señor Donald Trump, como bien lo dijo usted, que nadie le daba esperanza de que llegara al poder, a ser el hombre más poderoso del mundo, y ahora va a llegar? Como diputados federales, pues ¿qué van a estar haciendo? Porque muchas personas tienen miedo en la Unión Americana, muchos mexicanos se van a regresar por este miedo que ha impuesto el señor Donald Trump. En realidad es que lo que está preparando Movimiento Ciudadano son una serie de acciones, que lo que necesitamos son acciones más que ideas. Claro. A propósito de la toma de protesta de Donald Trump, las anunciaremos en enero, pero sí quiero decir que esta debe ser una agenda permanente de la Cámara de Diputados, que no podemos quedarnos cruzados de brazos, que es un error pensar, suponer que Donald Trump no es capaz de cumplir sus promesas de campaña, es capaz de todo, incluido claro. Eso, y que hoy más que nunca nuestros connacionales que viven en Estados Unidos lo que necesitan es un gobierno, su gobierno, defendiéndolos de manera activa, aprovechando los instrumentos que tiene la diplomacia mexicana y haciendo uso de los instrumentos internacionales del derecho para tratar de defenderlos. Así es que presentaremos nosotros una agenda
muy amplia que tienen que ver con temas de gobierno, de fortalecimiento del gobierno federal, de modificar la política migratoria, de fortalecer nuestro mercado interno y de defender con mucha más precisión, más firmeza a nuestros connacionales. Coordinador, ¿cómo ha visto al gobierno federal en este tema específicamente? Completamente extraviado. Desde la lamentable invitación que le hizo el gobierno federal al entonces candidato Donald Trump, creo que ha pecado de ingenuidad el gobierno federal. Con el debido respeto, creo que Trump se chamaqueó al gobierno federal, sigue mandando señales de absoluta confrontación, y lo que tenemos es un gobierno extraviado en muchos temas, particularmente en no entender la amenaza que tenemos en el vecino país del norte. Creo que lamentablemente tenemos un gobierno extraviado que no sabe qué hacer, todavía aturdido por la victoria de Donald Trump, y además con una serie de condiciones alrededor del mundo que tampoco logran entender con precisión, para no hablar de las condiciones económicas que vamos a enfrentar el próximo año. Pues la salida del gobernador Agustín Carstens del Banco de México, ¿cómo la vio la bancada de Movimiento Ciudadano? Creo que es una señal muy preocupante para el país. Para nadie es un secreto que el doctor Agustín Carstens es una persona que tiene el respeto me atrevería a decir yo, de la comunidad internacional, de los actores económicos internacionales, y que le da a México, o le dio a México, mucha certidumbre. Podemos o no estar de acuerdo con la política monetaria del Estado de México, pero hay que decir que gran parte de la contención para que la economía no se colapse, pues sí tiene que ver con las políticas del Banco de México, y le reconocemos al doctor Carstens gran pericia y gran formación en esta materia. De tal suerte que el hecho de que él haya decidido renunciar anticipadamente, digamos, anunciarlo además en una fecha, diría yo, muy significativa, sobre todo para el gobierno federal, y hacerlo de la manera en la que lo hizo, no hace sino orillarnos a pensar que la situación económica va a ser mucho peor de lo que suponemos. Tenemos un contexto económico muy complicado, donde no solamente no estamos produciendo petróleo, sino que los precios del petróleo están muy por debajo de las expectativas, seguimos recaudando poco, seguimos gastando mal, tuvieron que subir las tasas de interés. Esto va a provocar inflación, va a haber menos dinero circulante el próximo año, de tal suerte que lo que yo veo pues es un panorama económico sumamente complicado, donde además, por si algo faltara, pues la señal de uno de los pilares de la estabilidad dice: ya no cuenten conmigo. Estamos platicando con el coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en la Cámara de Diputados, con el diputado Clemente Castañeda. Diputado, me voy a regresar a platicar de los bonos navideños. Leí un artículo que publicó en Excelsior hace poquito. Sí es alarmante, muchas personas están muy molestas que, aparte de que muchos legisladores, y bueno, no quisiera incluir a todos los diputados de Movimiento Ciudadano, pero muchos legisladores en la opinión, a visión de la opinión pública, pues piensan que no hacen nada, y aparte van a recibir, como bien dice usted, alrededor de 150 mil pesos adicionales. Lamentablemente, esta es una práctica que proviene de varias legislaturas. Es decir, al finalizar cada año, pues hay una especie de reparto de utilidades, nada más que, a diferencia de lo que sucede en las empresas, pues aquí es absolutamente discrecional y un tanto oscuro, porque además no se rinde cuentas de ese dinero. Lo que hemos hecho desde Movimiento Ciudadano, desde el año pasado, es primero denunciar esta práctica y decir: es una práctica que no debiera estar en la vida pública de México, que todo gasto debe ser justificado, debe estar programado y debe hacerse de manera transparente. Bueno, pues llegamos no solamente a esta situación, sino que desde el año pasado, donde nosotros mantuvimos una posición firme, hoy se vuelve a repetir esta lamentable historia. Uh-huh. Y lo que hemos dicho nosotros de manera muy enérgica es: no vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia ese bono navideño. Y no se trata, déjame aclararlo, de darnos golpes de pecho. Se trata de ser congruentes, se trata de ser consistentes
y se trata de tomar ciertas medidas que le ayuden o que nos ayuden a todos a mandar mensajes distintos a la gente. Claro que la gente se indigna con justa razón por ya los de por sí inflados sueldos que tenemos los diputados, los ingresos mucho más que decorosos que tenemos como diputados, como para que encima nos estemos repartiendo un bono de esta cantidad, además en condiciones de total opacidad. Pues no se vale. Estamos hablando de otro país, estamos siendo poco sensibles al contexto social que vivimos y creo que alguien tiene que empezar a poner la muestra. Afortunadamente, Movimiento Ciudadano lo hizo el año pasado. Hoy vemos que ya hay varios grupos parlamentarios que rectificaron en su posición y que están tratando de corregir esto. ¿Hay diputados corruptos dentro de la bancada naranja? Yo no me atrevería a decir eso. Lamentablemente la corrupción es algo que termina por corroer a muchas instancias del poder público. ¿Sí? Quizá podría decir nadie está exento de temas de corrupción, pero no, en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano se ha mantenido firme, transparente, sólido y rindiendo cuentas. Diputado, ya finalmente, para agradecerle muchísimo por habernos aceptado esta entrevista aquí en Preguntas Más, Preguntas Menos, me gustaría platicar con Clemente Castañeda, el militante del Movimiento Ciudadano. Nos marca una campaña que empezaron esta semana en redes sociales como parte de esta nueva marca que ustedes están presentando. ¿De qué se trata? Bueno, hay una renovación de la imagen, ¿no?, de Movimiento Ciudadano, que trata de proyectar no solamente frescura, sencillez, sino además cercanía con los electores, con los ciudadanos. Es parte de las estrategias de comunicación que desarrolla Movimiento Ciudadano. Y aprovecho para decir, pues desde luego que no nada más es un asunto de imagen, porque no se trata de pintar bonita el águila naranja que nos caracteriza. Sí. Se trata de darle consistencia a nuestro discurso, que eso es lo verdaderamente importante y es como pretendemos nosotros decirle a las mexicanas y a los mexicanos a que hay una opción distinta, independiente, transparente, plural, congruente, que pretende o que aspira a cambiar la historia de México en sentido positivo. Ya lo estamos haciendo en Jalisco, lo podemos hacer en México. Diputado, ¿qué nos marca? Nos marca ser congruentes, nos marca ser consistentes, nos marca ser transparentes, nos marca ser libres y nos marca el deseo de cambiar a México en el sentido positivo. ¿Sus redes sociales? Mi Facebook, Clemente Castañeda, y en el caso del Twitter es Clemente CH. Excelente. Platicamos con el diputado Clemente Castañeda, el coordinador de Movimiento Ciudadano aquí en San Lázaro. Muchísimas gracias por aceptarnos la invitación y que tenga una excelente tarde. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchos saludos al auditorio y es un placer de verdad conversar contigo. Síguenos en Twitter en @JuanmaPregunta.